Sí, Sí, exactamente. Venimos hablando un poco y yo les comenté, bueno, se los comenté ayer principalmente. Este, mm, Tanto ayer como hoy, la verdad es que no hubieron eventos significativos con respecto a los anuncios que estamos siguiendo y que debemos en algún punto seguir, utilizándolos siempre como indicadores y para esclarecer el contexto. Y mañana está el famoso CPI, Consumer Price Index, básicamente el índice de precio del consumidor, donde efectivamente se anuncian datos muy importantes, ya que eh, prácticamente se anuncia la inflación, básicamente mensual, en este caso de lo que fue el mes anterior principalmente. Obviamente se habla de las expectativas, bueno, hay obviamente preguntas, como todos los eventos que va haciendo en definitiva la Fed. Eh, en ese caso, la verdad es que, digamos, obviamente como vimos la vez pasada ante este tipo de eventos, muchas veces los mercados suelen tener una respuesta inmediata, pues seguramente durante el evento, después del evento, a veces hay catalizadores, como vimos la vez pasada, incluso que yo les comenté en lo que fue el FOMC, donde puntualmente hubo una frase de Jerome Powell que literalmente después de esa frase en la conferencia, los movimientos, los mercados se movieron con mucha fuerza. Así que bueno, obviamente parte de mi trabajo y lo que hice también para aprender, porque creo que cada evento es único en ese sentido, es obviamente analizar qué fue lo que pasó y por qué esa reacción también. Aunque también sabemos, y lo venía hablando antes con Gaby, y siempre me quedo, cuando Gaby lo dice, me quedo totalmente, tenés razón, que el mercado muchas veces también se anticipa con los movimientos ante ese tipo de eventos. Eh, y bueno, después también obviamente, primero quiero contarles un poco, capaz algo de lo que se puede esperar del evento de mañana. No sabemos qué va a pasar, pero sí, a lo mejor se puede llegar a esperar algo. Y un poco cuáles son las consecuencias del evento de mañana, eh, como para que se hagan por lo menos una idea y no quede completamente en el aire el evento del CPI y que no tengan ni idea de absolutamente de qué es. Pero bueno, después también obviamente tengo ganas de que Gaby prenda un poco sus charts y veamos por lo menos un poco de cripto y también qué está pasando en el resto de los índices y en los mercados como para ver qué podemos esperar de esta situación y si hay alguna medida a tomar en cuenta. Este, mm, Así que bueno, puntualmente quiero utilizar, en este caso voy a compartir pantalla un momento. Em, Bien. Este, Hice o sea, no la hice yo la traducción, traduje esto en realidad, porque si bien yo leo generalmente estos contenidos en inglés, a veces algunos conceptos capaz quedar un poco afuera para quien no está familiarizado con el idioma, así que me parece mejor que lo puedan tener acá en español, pero bueno, la traducción no prometo que sea la mejor, simplemente lo hizo Google como pudo. Es un hilo interesante, hace poco lo leí, se hizo de 6 horas el hilo, em, comentando un poco este panorama. Em, Obviamente venimos comentando esta situación en la cual la Reserva Federal estadounidense y el FOMC puntualmente, que es el evento que vimos y analizamos hace unas semanas, obviamente como dice acá, de hecho esto está sacado de información oficial del gobierno estadounidense, donde obviamente el gol, el objetivo en este caso es priorizar, digamos, el empleo, mejorar el empleo y una estable y baja inflación, o sea, poder controlar en ese sentido la estabilidad de precios, que se traduce obviamente en la inflación, que como sabemos es y viene siendo el principal driver y conductor de las políticas que se están tomando a nivel monetario. Bien. No me quiero meter mucho en detalle de eso, sino más participar en digamos, hablar un poco más de este evento puntualmente. Esto ya lo había hablado, creo que ayer lo comenté un poco, en donde
se estima bueno, acá puntualmente habla de enero del 2012, en donde hubo una meta explícita de inflación a largo plazo, en donde la Fed planteaba que esa meta era del 2% interanual. En 2020 un poco ese objetivo cambió, hablando de que en realidad buscaban tener un promedio de inflación de 2% a lo largo del tiempo. Acá, digamos, esta es una pregunta que un poco nos hacemos en general, quienes analizamos este tipo de variables, que acá obviamente me pareció muy bien que la aclare, que tiene que ver con que en un punto la Fed en estos últimos años también, obviamente en base a tener que hacer tener que hacer malabares bueno, con respecto a lo de la pandemia y con respecto a de que claramente vienen siendo ya muchos años de esta política monetaria y cada vez me parece que un poco la confianza y eso pende un poco más de un hilo. Un poco en estas aclaraciones que fueron haciendo queda un poco la pregunta del tiempo, es como que no tratan de meterse mucho con respecto al tiempo, sino más con un objetivo capaz numérico, más cualitativo en ese sentido. Y lo cierto es que, como venimos analizando, el tiempo es efectivamente muy importante y en este caso no hay una respuesta clara. Así que en ese sentido el mercado, los mercados en general pueden confundirse un poco también o entrar en momentos irracionales claramente. Este, puntualmente en la idea, bueno, a veces estoy sin el mouse hoy, así que a veces pasan estas cosas en donde se me tocan cosas que no quiero tocar, pero voy a volver a traducir esto. Em, Ahora estamos bien. Puntualmente los datos que se van a publicar, que van a ser a las 12:30 PM UTC, justamente apuntan, tanto con el SPI como con el Core SPI, apuntan en realidad a hablar específicamente de si se está logrando combatir a la inflación o no. Digamos, son los datos más esenciales. En ese sentido, sí es importante, me parece, rescatar una cosa, me parece que está un poco más abajo en el hilo. Pasa que no sé cómo estará esto en español, pero bueno, es importante estimar que hay dos, digamos, por lo menos dos variables en las que se considera la inflación, en la cual hay una que básicamente excluye lo que tiene que ver con los precios de los alimentos y de la energía, que como sabemos son obviamente volátiles, son digamos, dentro de lo que es el índice del consumidor, son de los valores más volátiles y hay obviamente otro de los datos en cuanto a la inflación que incluye los alimentos y la energía. Como sabemos, en cuanto a la energía, viene habiendo mucha volatilidad. Es más, nosotros, Gaby, no sé si en algún momento hicimos algún tipo de análisis o vimos un poco, creo que sí lo vimos un poco el gráfico capaz del petróleo. Pero Ujú. bueno, vienen siendo momentos de volatilidad, además con el tema de la guerra y con un montón de cuestiones más internas en ese aspecto. Eh, Creo que en ese sentido, posiblemente para aliviar un poco la situación, capaz la Fed busque referirse más al otro tipo de inflación en este caso, que tiene que ver con esta inflación core, digamos, más centrada en lo interno puntualmente de su economía. Este, mm, pero bueno, eso ya será cuestión de, digamos, ya es pura especulación, me parece que ya será cuestión de ir viendo qué es lo que efectivamente ocurre mañana. Eh, el panorama, si vemos acá tenemos más o menos por lo menos un gráfico de lo que viene siendo la inflación, en este caso creo que es intermensual, si no me equivoco. Digamos, lo que se espera en cierto punto es que pueda llegar a bajar la inflación de mes a mes. Creo que está más abajo el número directamente mensual. Acá, este es directamente el número de inflación de cada mes. Como vemos, viene en aumento ya significativamente desde octubre del 2021, digamos, no es nuevo. Obviamente estos niveles ya me parece que es una inflación que supera por márgenes muy, muy amplios realmente ese 2% como objetivo, claramente. Este, la expectativa aparentemente es que la cifra del mes que viene, digamos en este caso de julio,
sea un poco menor, se espera por lo menos según los analistas y según lo que leí acá, de un 8,7%. Pero bueno, tampoco me parece que es muy alentador porque obviamente también, si bien uno puede analizar la inflación mes a mes, hay otro análisis, capaz incluso hasta más macro en cierto aspecto, que tiene que ver con la inflación directamente interanual. Y en ese caso la inflación interanual viene realmente flaqueando y mostrando grandes signos de debilidad. Además de que un 8,7 tampoco es un nivel de inflación alentador como para ya poder, digamos, eh, ni cerca de cantar victoria, ni de desacelerar con sus políticas de lo que veíamos la vez pasada, que tiene que ver con el quantitative tightening, digamos, la idea de reducir ese supply y la posibilidad, como veníamos analizando, de posiblemente en septiembre, en no mucho tiempo, capaz con otro aumento de tasas, de entrar en ese famoso periodo restrictivo. Eh, a ver, para rápidamente, acá estamos en Argentina, nosotros prácticamente creo que son muy pocos los momentos en nuestra historia en las que capaz no entramos en un periodo restrictivo, digamos. Siempre hay, en ese sentido, un control de parte del Estado, de buscar controlar las reservas y no permitir también que a lo mejor los bancos tengan eh, la posibilidad de otorgar créditos y de apalancarse, etcétera, etcétera, a niveles exacerbantes, porque la economía de acá no aguanta ni un alfiler. Entonces nosotros un poco como que creo que convivimos un poco en ese periodo restrictivo. Creo que el periodo restrictivo ya a niveles extremos lo vemos, por ejemplo, en una medida como el cepo, por ejemplo, que eso ya directamente o sea, restringe directamente al ciudadano. En el caso de los Estados Unidos también termina restringiendo al ciudadano, pero directamente se manejan con lo que tiene que ver con el mercado financiero más puntualmente, con los bancos y con las entidades privadas de financiación, en donde también obviamente pueden reducir, y en este caso si entran en un periodo restrictivo, buscar reducir eh, el supply para los créditos y para ese tipo de operaciones bancarias, con el objetivo justamente de seguir reduciendo el supply. Este, entonces, bueno, lo cierto es que es difícil pensar en qué puede pasar. Ahora por eso me quería tener un poco más, y lo venía hablando con Gaby, me parece que capaz atenernos un poco más al análisis técnico permita incluso tomar decisiones más atinadas o poder pensar en algo previo a un evento como este, donde la reacción del mercado me parece que es, digamos, va a ser obviamente de mucha volatilidad y es difícil de poder predecir en un cierto punto. Este, pero bueno, nada, sí quería contarles un poco de qué trata puntualmente este evento. Eh, es un evento, no sé, Gaby, corregime si no se hace, no sé si todos los meses o cada 2 meses. Dos No, meses. me parece que se hace, Hay- claro. sí, hay dos. Uno que es bimestral y otro que se hace todos los Claro, meses. claro, eso, perfecto, perfecto. Eh, sí, yo lo que estoy viendo, creo que viste lo que hablábamos lo que hablábamos todos los días, Loren. A ver, voy a compartir la pantalla yo también. Ujú. Espera que algo pasó. Ahí está. ¿Se ve la pantalla mía? No, ¿No? no, no. Para ver. Vamos de vuelta. Ahora sí. Supongo que ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, no es esto lo que les quería mostrar. Me quedó acá el dibujo del oro. Pero antes de ver cualquier cripto, el- con respecto a las reacciones que pueda llegar a tener el mercado, ¿sí? Eh, es muy sugestivo el movimiento eh, anterior.
¿no? Eh, a ver, si los datos de mañana son buenos, a mí, como te decía, me parece que esta flecha, pero la voy a poner en negro que se ve mejor, esta flecha, perdón, esta mecha, Mm, esta y esta, ¿sí? Me hacen acordar a esto, mira, no con tanta fuerza, ¿no? A esta y a esta y a esta, y en esta flecha, me parece que fue en esta mecha, en sí. este día, me acuerdo que fue el dato de la tasa de interés, Ujú, ¿no? Entonces, que fue obviamente malo para los mercados, pero bueno, ya había bajado un montón, mirá. mm, Entonces, eh, porque pasa que estos son datos, ¿sí? Que se filtran fácilmente en el mercado. Entidades que tienen agentes metidas en el mercado financiero, estos datos los conocen, o de alguna forma lo intuyen, o su fuente los tiene, mm, ¿sí? Vos fíjate que, por ejemplo, acá en nuestro país, ¿no? Fácilmente los periodistas tienen, la prensa tiene, la gente de mercado tiene el dato de inflación de este mes, que ya lo están diciendo, ¿sí? ujú, Este, en Estados Unidos no es la excepción, es lo mismo. Entonces, pareciera que el mercado ya tuvo la suba correspondiente a la presión al alza suficiente como para asimilar un CPI esperado. No sé si bueno o malo, pero esperado por el mercado. ¿Mm? Mañana puede sobreactuar en todo caso, pero para mí el mercado ya lo descontó. ¿Sí? Salvo que venga un resultado totalmente adverso que el mm, mercado no descontó, bueno, eso puede llegar a ser malo, ¿no? mm. Pero me parece que no va a variar mucho de lo que está acá. ¿Va a sobreactuar mañana para arriba o para abajo? Seguramente sí, pero al principio, o sea, el grueso del mercado ya descontó lo que puede llegar a pasar, y el precio que, mejor dicho, el valor que más o menos se espera. ¿Mm? Por eso se movió técnicamente aparte tan prolijo, ¿no? Fíjate que subió, sí, subió hasta esta zona y acá está haciendo lo mismo. Mm. ¿Sí? Así que yo creo que mañana, para mí no va a haber sorpresas. Creo que va a ser un dato muy parecido a lo que el mercado está esperando. Bien, bien. Eh, no creo, no sé si va a ser una buena o mala noticia, pero creo que el mercado ya de alguna manera la está asimilando y acá se nota, como dice, bueno, basta, vamos a esperar, ¿no? Mm, Eh, y desde lo técnico, bueno, el movimiento parece igual, ¿no? Esto se llama figura de doble techo, el análisis técnico, ¿sí? Aunque en realidad me hubiese gustado, igual es válido, ¿eh? Pero me hubiese gustado que la tendencia venga mucho más de abajo para hacer un doble techo genuino, ¿no? Para después, como es una figura de cambio de tendencia, sí. ¿no? Porque acá la tendencia viene desde arriba. Pero podemos considerar esta la tendencia, en la que el doble techo hace que cambie. Así que, desde lo técnico, alguna baja podemos tener. Pero si vamos a asociar el movimiento del mercado con los datos de mañana, para mí, mañana podemos verlo y vamos a estar Sí, mañana vamos a estar ahí al filo. en pleno live, ¿no? Cuando suceda Ujú, me parece que es casi la misma hora o por ahí. O a lo mejor ya estamos con el dato puesto. Pero bueno, bien. vamos a ver Mm, cómo se mueve con el dato. Pero a mí me parece que mucho sobresalto no va a haber. Eh, fíjate que eh, el mercado, cuando fue lo de la tasa de interés, el mercado reaccionó con esta. A mí me parece que fue eh, acá, fue este día. Fue. Este y este día fueron malos, ¿sí? Pero para mí la reacción fue esta. mm, ¿Mm? Estamos esta. Después, bueno, chao, después cuando hubo la segunda suba de tasa, el recorte de tasa de interés, el mercado siguió subiendo. sí, sí, ¿Sí? sí. Ya para mí, lo de la tasa de interés el mercado ya lo sabe, sabe lo que puede llegar a pasar, ya lo tiene metido dentro del precio. ¿Mm? Vamos a ver el dato de mañana. Va a ser interesantísimo el movimiento del mercado de mañana después del anuncio. Sí, ¿No? A mí me parece que el mercado ya lo está descontando. Este, por eso, bueno, nos está mostrando lo que está mostrando, ¿no? Listo, ya está. Para mí lo que me dice, ¿sabés qué me dice Loren? Y chicos acá me dicen, ya desconté, estoy esperando. Listo. A ver si realmente se da lo que estoy esperando.
Bien, Si bien. no te lo que estoy esperando. Y en cuanto, vamos a ver el XLF, que también es muy importante. Digamos que salvo un segundo ahí esto. Aquí. Fíjate que está haciendo casi lo mismo, un poquito más débil. Hmm. ¿A qué me refiero más débil? El S&P 500 ya llegó acá. Sí, sí, ya tomó esa liquidez. Ya tomó esa liquidez. Ya llegó aquí. El Hmm. XLF aún no. Está un poco más débil, un poco más atrasado. Por eso yo espero en algún momento algún rebote un poquito más fuerte del S&P 500. Pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Sí, Pero fíjate que si estando más débil, igual hizo el mismo movimiento. Mira, sí, 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 sí. es muy parecido al S&P 500. ¿Sí? Atrasado, pero es muy parecido. Sí, permitime, Gaby, con esto, Sí, eh, porque creo que cuando mencionabas acerca del XLF, hace un par de lives atrás, sí, que yo la verdad es que sinceramente ni lo conocía, me parece súper interesante y hoy en día lo tengo ya en mi lista y lo veo frecuentemente, pero siento que en algún punto el XLF, que vos, digamos, lo que comentaste acerca del XLF, y me parece obviamente que tiene toda la lógica también, es que en algún punto termina determinando un poco el combustible necesario para los mercados. Digamos, no sí. creo que la posibilidad de ver a los índices y a los mercados en una tendencia alcista furiosa o justamente rompiendo la tendencia bajista y, digamos, con fuerza necesita también de un XLF bien plantado, ¿no? Bien Digamos, plantado, como, claro. este, y hoy veníamos charlando también y yo te decía un poco lo mismo, exactamente lo mismo, pero con respecto a Bitcoin Claro, y bueno, y el mercado cripto en general. Y quiero acá, me voy a ir un poco a una pantalla y mostrar sí, algo que mostré ya hace un tiempo, lo quiero volver a traer, en donde yo tenía una proyección. Voy a dejar de ver un momento acá y comparto pantalla. Yo tenía una proyección y se las compartí, principalmente con respecto a lo que tiene que ver con la dominancia de Bitcoin. No sé si lo tengo. Vamos a cambiar acá. El, el símbolo es BTC.D. Bien, en realidad es un gráfico calculado en este caso por TradingView, pero bueno, tiene que ver básicamente con calcular el total de la capitalización de mercado del mercado cripto y, digamos, descontarle, en este caso, el porcentaje de dominancia que tiene la capitalización de mercado que tiene Bitcoin prácticamente. Este, mm, yo les había mostrado esta figura, donde me había aparecido una figura, en este caso, digamos, obviamente este gráfico, al igual que por ejemplo el VIX o muchos otros gráficos, no es necesariamente un gráfico tradeable. De hecho, no sé si se tradea este gráfico, sinceramente, me parece que no. A lo mejor hay alguien que lo hizo, pero me parece que no. Es más un gráfico de información. Em, y yo había compartido un poco esta estructura que me había parecido bastante débil, con muchos rechazos por toda esta parte baja. Acá un pequeño eh, mínimo más alto, por así decirlo. Y también les había comentado que la realidad es que en algún punto, independientemente del porcentaje de dominancia que tenga Bitcoin o no, lo cierto es que para que fluya digamos, la principal demostración de que fluye capital al mercado cripto es justamente la fuerza en Bitcoin. Eh, Independientemente de que posiblemente, si muchas veces ha pasado que suba Bitcoin y suba más todavía el resto del mercado cripto, las altcoins, Ether, las shitcoins, cualquier tipo de, digamos, el mercado en general. Que de hecho, Gaby, hace poco yo te mostré, creo que en el último martes, otro gráfico también que tiene que ver con todo lo contrario a lo que es la dominancia de Bitcoin, que es el famoso Total 2, que literalmente el claro, Total 2 es todo el market cap excluyendo el market cap de Bitcoin, digamos, son todas las altcoins, ¿bien? claro. Este, mm, en ese sentido, digamos, lo que yo este análisis sinceramente lo mantengo y en realidad lo que les quería comentar más allá del hecho de que creo que tarde o temprano la dominancia de Bitcoin va a subir,
y va a ir a buscar los niveles por lo menos arriba del 50% de dominancia. No solo creo eso, sino que creo que tenemos que esperar a eso y a que Bitcoin realmente retome cierta fuerza para poder considerar algún momento de acumulación o de cambio de tendencia en el mercado. Mientras tanto, un poco la situación que estoy viendo es en realidad la que no me gusta y la que me indica también que no sé hasta qué punto hay una fuerza en el mercado cripto y hay un flujo de capital en el mercado cripto. Estoy viendo dos datos que vengo compartiendo seguido, que son, digamos, uno es un dato mucho más interno, que es todo lo que tiene que ver con DeFi. Recordemos que principalmente lo que tiene que ver con las altcoins, en gran medida, en un gran porcentaje, incluyendo Ethereum, digamos, la altcoin más fuerte del mercado cripto, eh, básicamente gran parte de ese mercado tiene que ver con DeFi y con la aplicación justamente de la red de Ethereum y de sus smart contracts, sus contratos inteligentes. En ese sentido, todo lo que vimos este último tiempo es digamos, que cayó enormemente el valor bloqueado que tiene la red, que cayeron enormemente las comisiones de la red, el uso de la red, el mercado de NFTs se desplomó. Bueno, yo lo vengo analizando ya en mis lives hace un tiempo y le hacemos seguimiento al mercado DeFi y sabemos que estamos en un momento donde cayó muchísimo el mercado DeFi en general. Ni hablar, y esto ya lo comenté también hace un tiempo y creo que hasta el día de ayer lo comenté, ni hablar del resto de soluciones de capa 1, por ejemplo, como Solana, como AVAX, que cayeron enormemente y tienen mucho menor volumen de transacciones en DeFi, etcétera, etcétera. Entonces, estoy viendo, por un lado, un mercado en el cual el principal activo y la principal bandera y el principal activo al día de hoy institucional no muestra para nada de fuerza, porque de hecho, comparemos un segundo, muy, muy brevemente, acá tengo 1000 niveles marcados, pero eh, creo que en el diario ya se ve sin darle bola a los niveles que tengo, pero haciendo un poco un paralelismo con lo que veía recién Gaby, en algún punto también, eh, digamos, donde se encuentran hoy en día, por ejemplo, el S&P, que está arriba, por ejemplo, de esta zona de acá, digamos, o por lo menos que se encuentra tomando esta liquidez previa de este swing high, bien, de este alto, sería más o menos esta zona de acá en Bitcoin. Claro, Y sí, Bitcoin no sí. llegó o sea, llegó a la mitad. O sea, no. Miremos la poca fuerza que tiene Bitcoin. Y de hecho, me llama la atención, si vamos al caso de Ether, Ether sí ya llegó a esa zona. Sí. Y eso obviamente se condice perfectamente con lo que les mostré de la dominancia, digamos. En estos últimos, acá estoy en el mensual, pero si vamos al weekly, al semanal, todas estas últimas semanas, que son ya varias semanas, por lo menos 2, 3 meses, en donde vimos obviamente mucha más fuerza en Ether y mucha más fuerza en las altcoins en general, llegando posiblemente a estas zonas previas de liquidez, cuando Bitcoin no llegó ni a la mitad. De hecho, en realidad, si no me equivoco, se detuvo en la mitad. Creo que para acá por red, vamos a volver creo que era el de Bitstamp. Bien, de hecho, si tomamos por lo menos este nivel, por ejemplo, eh, o es más, hagámoslo todavía más preciso, desde lo que es el mínimo del 2021 al último máximo del ciclo. Estos niveles los estoy tomando porque son niveles en realidad importantes de precio de larga data, como diría Gaby. Ujú. ¿No? Tenemos este primer nivel que estoy tomando, que es el mínimo del 2021, que lo revisó acá un par de veces. Acá recordamos cuando estuvimos acá un mes y pico sobre este soporte diciendo, che, bueno, a ver si funciona efectivamente como soporte. Lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo tocó. Lo perdió y lo perdió con fuerza. Eh, Haciendo un pequeño FIBO acá, por lo menos, y acá tengo marcado incluso de más larga data este Last Cycle High, que es básicamente el máximo anterior, me estoy yendo al carajo, pero es el máximo anterior de este ciclo, ¿bien? De todo el ciclo anterior de 2017. Un nivel bastante importante, que en este caso vino a retestear y funcionó perfecto como soporte. Literalmente nos detuvimos ahí perfecto en el 0,5.
O sea, en la parte de equilibrio entre este rango. Cuando le mostraba recién, en el caso, por ejemplo, de ETH o de algunas otras altcoins que podemos ver incluso con más fuerza que ETH, podemos ver cómo ya se llegó por lo menos a esta zona previa de liquidez. Resta ver si se va a ir a tomar la liquidez de arriba o si desde acá nos vamos para abajo. Eso ya lo iremos viendo, pero sí me parece llamativo y quería, por lo menos se me ocurrió un poco este paralelismo capaz con ¿cómo se llama? El XLF. En donde en algún punto creo que hay un poco esta cuestión también que se dio con la última, digamos, en algún punto de toma de liquidez, justamente en los mercados también más líquidos, pero que en donde todavía, digamos, en los sectores del mercado, tanto en este caso en el mercado cripto como también en el mercado financiero y de acciones, creo que no sé hasta qué punto podemos estar hablando de que se está demostrando fuerza en el mercado. O que podemos estar hablando de que esta fue efectivamente la zona de acumulación que estábamos esperando para poder revertir un poco el mercado bajista y ir a buscar máximos anteriores o cambiar la tendencia. Yo sinceramente, la verdad que le tengo muchas dudas a eso. Bueno, el evento de mañana, digamos, en ese caso creo que lo primero que nos va a decir o que podemos esperar es volatilidad, que también la estamos viendo estos últimos días, esa volatilidad. Eh, pero bueno, yo la verdad que fuerza en los mercados en general por el momento no la veo y tampoco veo que haya un cambio o algún tipo de señal de que la Fed pueda modificar al día de hoy las políticas o cambiar el rumbo de las políticas que viene tomando hace ya un buen tiempo, hace ya casi, por lo menos este año, las políticas fueron como digo, de quantitative tightening, digamos, de buscar reducir ese supply y hasta que no se pueda combatir la inflación, que ya lo venimos viendo, no sé si hace falta aclararlo, pero no estamos hablando de una inflación que, bueno, le tomamos un par de medidas y más o menos la manejamos, es posiblemente la inflación eh, más alta vivida hace unas cuantas décadas, hablando puntualmente de los Estados Unidos. Así que bueno, en ese sentido, eh, 40 años, nada más. con calma, sí, sí, yo lo digo siempre, creo, pero por lo menos mi postura en general sigue siendo la de buscar más, posicionarme del lado de preservar y de cuidar la liquidez y el capital, que de obviamente tomar riesgos en exceso. Sí, sí. No, eso sin duda. Pero bueno, me parecía importante un poco comentar esto de las altcoins, hacer un repaso. Yo lo que sí creo, y les vuelvo a repetir para que quede bien claro, con respecto a la dominancia, si bien yo realmente creí que era muy posible que a partir de acá, y más teniendo en cuenta lo que veía en DeFi, y el miedo que había en DeFi y en el mercado, creí que a partir de acá posiblemente la dominancia de Bitcoin podía aumentar. No me gusta para nada esto. Más allá de que no haya tenido razón por el momento en mi análisis pensando que desde acá podía superar este nivel previo, hubiese preferido tener un poco de razón en realidad y que, digamos, podía haber tenido razón y que Bitcoin siga cayendo y que las altcoins caigan más, que puede tranquilamente ser el escenario. Digo, creo que si Ether vuelve a irse y a caer un 60%, a lo mejor Bitcoin no cae tanto y eso hace que la dominancia vuelva a subir. Todavía seguimos en este gran rango, hay que ver cómo reacciona, pero sí creo fielmente que para poder volver a empezar a tomar riesgos y a ver fuerza en el mercado cripto, vamos a tener que en algún momento ver a la dominancia de Bitcoin subir por lo menos arriba de los niveles del 50%. Romper por lo menos esta estructura que tome fuerza y obviamente analizar el contexto y analizar cómo toma esa fuerza, porque obviamente si es simplemente fuerza bajista y Bitcoin cae a 15.000, pero Ethereum cae a 400, bueno, posiblemente veamos la dominancia subir, pero no sé si podamos estar hablando, en este caso, de un mercado con fuerza tampoco. Tendremos que seguir viendo las políticas y, bueno, seguir analizando la situación.
Pero bueno, sí quiero aclarar eso. Me parecería saludable que en algún momento la dominancia de Bitcoin suba realmente. Suba por lo menos a los niveles superiores al 50% en este caso. Bueno, Gaby, no sé, Sí. ¿querés agregar algo para comentar de esto? No, no, de eso no, está clarísimo, clarísimo. Perfecto. Sí, clarísimo. Mañana vamos a revisar con mucha más profundidad en el live de análisis técnico. Incluso creo que ya con la noticia puesta, me parece, o por ahí, más o Sí, 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 menos. sí, ahí. Así que va a ser interesante verlo, cómo se Sí, mueve, ¿no? sin duda. A mí me queda solamente compartir con ustedes el gráfico de eh, Bitcoin. Bueno, este es el de Link, que está muy parecido al de DOT, ¿no? Acá sí habíamos visto fuerza, ¿viste? Hmm. Cuando llamo fuerza, llamo a cuando el mercado, el precio, digamos, eh, va rompiendo máximos, ¿sí? Y acá los está rompiendo. Lo que pasa es que, bueno, que se está acercando mucho, si hacemos una semejanza con las otras monedas, a este lugar, ¿no? Que bueno, ese va a ser, ahí me parece que va a tener un escollo importante. Pero lo que quería que repasemos, con esto, a lo mejor lo último, pero no quería dejarlo pasar, es la debilidad del último movimiento que hablábamos, Loren. Hmm. Eh, ¿Qué es el del Bitcoin, ¿sí? Yo marqué un pequeño canal ascendente dentro del canal principal descendente, ¿no? Que ahí no estaba pasando lo mismo, acá no estaba pasando lo mismo. Y eso asusta un poco, decir, bueno, ¿por qué este, esto, ¿sí? No puede romperlo? ¿Mm? Los máximos no son cada vez más altos como la moneda que mostré recién. Es más, chocan contra el último siempre. Y eso no es una gran señal, especialmente si pongo la parte de abajo, ¿sí? Me queda una cuña ascendente y es un dibujo feo. Pero mañana puede resolverse esto, ¿eh? Salvo que Tranquilamente. siga, sí, salvo que siga mañana dentro de esto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero el Bitcoin, el movimiento ese de fuerza, de ir rompiendo máximos al alza, este, a ver, acá lo tuvo rompiendo el anterior, acá lo tuvo rompiendo el anterior y acá se descomprimió. ¿Sí? Acá se descomprimió. No confundir esto con un triángulo ascendente, me parece, porque en el triángulo ascendente o sea, la tendencia debería venir desde abajo. ¿Sí? Entonces, esto funcionaría como una figura de continuidad de tendencia, que es el triángulo ascendente, y esto vendría para acá arriba. Pero para mí esa figura no se está dando ahora, ¿eh? Para mí no. Para mí todo esto es parte de la misma tendencia. Si no hay una tendencia bajista que se Hmm. mete en un triángulo ascendente y se reconfigura en una continuidad de la tendencia anterior, ¿sí? Que vendría a ser esta. Y si Claro. no, a mí eso no se está dando. Bien, bien, O bien. sea que hay algunos analistas que sí, que dicen, pero para mí, forma de entender no se está dando. Incluso una tendencia alcista no tiene mínimos en el mismo precio, justamente tiene mínimos ascendentes. Entonces, eh, antes de meterse, perdón, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? En un supuesto que si fuera esto un triángulo ascendente, ¿sí? Fíjate que lo que yo estoy viendo no es mínimos ascendentes, que sería el sinónimo de una tendencia alcista, ¿sí? Como lo puedo ver acá, como lo puedo ver acá, ¿estamos? Que se mete acá y después se la alza. No, al contrario, estoy viendo esto, ¿sí? O sea, la tendencia me parece que por eso creo que esta figura no se cumple. Vamos a ver mañana cómo la resuelve, pero me Bien, parece que esa bien. figura no se está cumpliendo. Es más, suponé que mañana cae un dato que hace romper el mercado al alza, porque no lo esperaba el mercado por lo bueno que es y el mercado sobreactúa y aparte cobra fuerza. Tampoco lo miraría con tanta esperanza, ¿sí? Tiene muchos escollos por delante, ¿eh? Para romper. Hmm. Entonces, bueno, primero vos fíjate que una muy buena
un movimiento alcista bueno, por ejemplo así, hasta casi los $28.000 de Sí, Bitcoin, todavía tenemos dentro de una tendencia bajista, que es esta, sí, sí, sí. Y en una zona importante de resistencia. y una zona importante de resistencia, las dos cosas. ¿Sí? Pero bueno, eso es tema de mañana. Bien, bien, Mañana bien. vamos a ver con más Bien, perfecto. ¿sí? Perfecto, Gaby. ¿Alguna ¿Mm? duda? ¿Todo bien, chicos? Cualquier cosa, preguntan. Si no saben que pueden preguntar por acá por el Discord. Sí, gracias, Gaby. No hay Perfecto, ningún problema. perfecto. Bueno, veremos mañana. Va a ser un día, seguramente yo creo que mañana va a resolver. Obviamente ya me la estoy tirando ahí. Pero yo creo que yo creo que mañana es el día para tomar efectivamente una decisión, me parece. Y no me gusta toda esa zona de absorción que marcó recién Gaby, yo también la vengo siguiendo. No me gusta la forma en la que los mercados en general están mostrando fuerza. Eh, Creo que están prácticamente todos los mercados en alguna zona, obviamente, de resistencia también, o algún nivel que tienen que romper. Así que yo creo que mañana puede ser fuerte. No, digamos, es imposible prever la dirección más allá de, como, a lo mejor como dijo Gaby, bueno, nadie capaz termina sabiendo con qué sorpresa nos encontramos o si no hay ningún tipo de sorpresa. Eh, pero sí creo que tarde o temprano los mercados en ese sentido se van a decidir y mañana puede ser, esto del CPI tranquilamente puede ser un catalizador. Bueno, quedará por verlo entonces mañana en el live. Ajá, Nada así, mejor que eso. seguro, seguro. Espectacular. Así que bueno, chicos, vamos a ir si quieren cortando por acá. Si tienen alguna duda puntual, seguimos trabajando la paciencia, seguimos, porque son momentos realmente para eso también, para aprender y el momento que toque efectivamente tomar realmente riesgo, también vamos a tener que tener la valentía para hacerlo. Ahora es justamente el momento para tener paciencia. Así que vamos a seguir trabajando de esta forma Bien, y a poder aprovecharlo. Bien, así es. impecable. Bueno, chicos, Bueno, gracias. chicos, Gracias un abrazo por para todos. participar. Ah, por favor. Chao, hasta luego, chicos. Abrazo grande para Hasta luego. todos.